Ahora en Colosenses, por favor, traigo una de estas Biblias que se me está deshaciendo aquí. Las páginas. Pero vamos a volver después de algunos meses, por el momento, a este tema de la gloria venidera, la verdadera gloria. Y algunos de los asuntos que vamos a ver el día de hoy, como un tipo de repaso, nos vamos a meter más a fondo en algunos detalles próximamente. Ya lo tienen en Colosenses. Esto es uno de una larga lista de textos. Más adelante aquí vamos a ver varios otros. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Se da por sentado la resurrección espiritual, la vivificación espiritual, lo que llamamos teológicamente la regeneración, que no es un proceso. La transformación y santificación es un proceso. La regeneración es instantáneo, de golpe. Es otorgarnos vida, es abrir la mente, transformar los deseos y librar la voluntad de la esclavitud al pecado para que la persona pueda responder correctamente al Evangelio. Es el nacer de nuevo, es la segunda Génesis, es una tremenda larga lista de puntos incluidos en esta fórmula. Se han ya resucitado con Cristo, ¿no? Y luego viene lo que vamos a hacer el día de hoy. Buscad las cosas de arriba. Podríamos tardar incluso mucho tiempo analizando las implicaciones de la palabra buscar, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el tema es cristológico, obviamente. Y de inmediato lo que vamos a hacer en nuestro sermón, en este estudio de hoy, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. ¿Qué quiere decir eso? Es la muerte, ¿no? A la vieja identidad, a nuestra relación con el primer Adán, es el simbolismo incluso de muerte, sepultura y resurrección en relación con el bautismo. Muertos sois y vuestra vida, el tema es extraordinario, lo que significa todo esto para nuestra vida, no tan solo en el presente, sino para siempre, para toda la eternidad. Todo este asunto nos ha sido revelado en parte, tan solo en parte. No somos capaces de entender más allá de lo que nos ha sido revelado. Nuestra vida está escondida con Cristo, la unión espiritual con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare en la segunda venida, entonces vosotros también seréis manifiestos, ¿no? Manifestados. Esa es la gloria venidera con Él. Y ahí viene esta pequeña frase, ¿no? Que vamos a volver a discutir próximamente. Nuestra verdadera vida será manifestada con Él en la gloria venidera. Ahora tengan paciencia, aquí vamos a dar una larga introducción a lo que vamos a discutir el día de hoy. Ahora, el cielo no es antropocéntrico. A ese punto volveremos también próximamente. En relación con el cielo, acabamos de leerla aquí, todo el tema está centrado en nuestro Señor Jesús, el segundo Adán, cabeza de una raza redimida, rescatada, escogida, ¿no? De la raza humana caída y salvada y destinada a permanecer en su presencia para siempre. Cristo es el centro de este tema. Todas las cosas en relación con el cielo están centradas en nuestra relación con Cristo. Y en ese sentido, nuestra relación con Cristo se refleja, ¿no? en lo que es nuestra vida ahora y lo que será la vida venidera. Y los argumentos aquí preliminares, aquí en la introducción, los conocemos. El cielo es no tan solo, como volveremos a ver, un lugar real, pero tan real como si nuestra vida terrenal fuera tan solo una sombra, ¿no? Tan solo una sombra. C.S. Lewis hizo famoso con esa frase, the Shadowlands,
Estamos nosotros aquí en la tierra de las sombras, ¿no? Y la realidad final del cielo y el infierno, ¿no? Nuestro destino eterno, nos está esperando. Y este cielo es el lugar en donde, en base a lo que acabamos de leer, vamos a encontrar el cumplimiento de nuestra razón de ser y la realización final de todo lo que Dios hizo, ¿no? Al crearnos, la realización final de todos los dones, todos sus talentos, todas las capacidades, todas las cosas, ¿no? Que potencialmente existen en nuestra naturaleza humana. Estas cosas van a encontrar su realización final no aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿no? La plenitud de la realización de lo que fuimos destinados a ser, no, esa plenitud no la vamos a experimentar hasta llegar a nuestro hogar verdadero, nuestro destino eterno, ¿no? Y hay un sentido aquí extraordinario al cual vamos a volver. Todos nuestros anhelos, deseos, los más profundos de nuestro corazón, apuntan hacia este fin. El argumento está resumido en Eclesiastés 3, en Eclesiastés 3, en un texto tan muy discutido en cuanto a su traducción. Dios ha puesto, según Eclesiastés 3:11, la eternidad en sus corazones, ¿no? Y esto es una fórmula que resume lo que acabo de decir: anhelos, deseos, sueños, los más profundos del corazón humano apuntan no a las cosas que se encuentran aquí en la tierra, sino a las cosas eternas. Y esto es lo que el texto nos dice aquí en Colosenses 3. Y vamos a discutir una parte de lo que quiere decir esto de poner la mira, poner la mente, poner la atención en las cosas no de la tierra, ¿no? Sino del cielo. Y esto nosotros lo hacemos en una forma cotidiana, o nos enfocamos tan solo en las cosas de la tierra o en las cosas del cielo, o las dos cosas simultáneamente, como sea. Y a fin de cuentas, lo que predomina en esto es sumamente importante, porque estamos escogiendo constantemente, continuamente, a lo largo, ¿no?, de nuestra peregrinación por este mundo, y cotidianamente estamos escogiendo o el cielo o el infierno todos los días. Y cuando uso el lenguaje escoger, estoy hablando de lo que estamos haciendo. Estamos siendo preparados, capacitados, entrenados para vivir en el uno o el otro lugar, ya sea el cielo o el infierno, ¿no? Y esta es la realidad del asunto. Ahora, lo que nos espera en la gloria venidera es una parte de lo que vamos a volver a discutir el día de hoy. Es algo más allá de lo que podemos comprender, ¿no?, en toda su plenitud. Lo que Dios ha preparado, ¿no?, para los que le aman. Es algo que sobrepasa nuestra comprensión en este momento. Una parte de lo que vamos a discutir más adelante nos ayuda a saber qué están haciendo nuestros seres queridos que han muerto, que han partido de este mundo en Cristo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué están ocupados, no? Cuando habla de este asunto en otro texto muy discutido, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Una de las descripciones ilustrativas que llevamos años usando para hablar de esto, les pido perdón, lo voy a volver a usar aquí en la introducción, es la ilustración de los peces atrapados en un acuario. El pececito atrapado en el acuario. Am I saying that right? ¿Qué sabe
este pececito atrapado dentro del espacio de un acuario pequeño o más grande, ¿qué sabe si fueran varios pececitos, ¿no? ¿Qué saben del mar abierto? ¿Saben acaso que están atrapados en un acuario? ¿Tienen idea alguna de la realidad del espacio que ocupan, ¿no? Que no es nada en contraste con el océano? Y peor, si son de este tipo de pez que sabemos que andan en mar abierto, ¿no? ¿Tienen idea alguna de lo que sería su vida como peces en el mar abierto? ¿Tienen idea alguna de esto? ¿Saben que fueron hechos no para vivir en el acuario en que se encuentran? No fueron creados para eso. ¿Acaso no lo saben? Podríamos discutirlo con el zoológico, es lo mismo en otro sentido. Pero la ilustración aquí, ¿qué tan diferente sería su vida, ¿no? de estos pececitos si estuvieran nadando en su verdadero hogar? Porque el acuario en que se encuentran no es su verdadero hogar. No, claro que no. Incluso cuando el apóstol Pablo habla de este asunto, este texto tan discutido, gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Hay un profundo anhelo en el corazón, en el contexto de este texto, en 2 Corintios 5, de cada creyente habla Pablo, ¿no? Y deseamos, el deseo más profundo es de ser revestidos, no con esta habitación terrenal, sino la habitación celestial. Se refiere no tan solo al cuerpo resucitado y glorificado, sino a nuestro destino eterno. Y gemimos, ¿no? Agravados, y quisiéramos ser, es como el pececito sabiendo, hay un mar abierto, quiero llegar a ese mar. Y dices, deseamos que lo mortal sea absorbido por la vida, como si esto no fuera la vida. Y luego el texto, ¿no? Uno de mis favoritos textos, y el que nos hizo para esto mismo, la habitación celestial, el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado, la versión antigua usa la palabra prenda, depósito, garantía, anticipo, la palabra griega del Espíritu Santo. ¿No? Ahora, buscan en 2 de Corintios 12, rápido. Hay algo aquí que de paso también nos sirve en la introducción. Esto es un mini sermón aquí. 2 de Corintios, por favor, su capítulo 12. Y este asunto nos sirve de ilustración. Incluso aquí encontramos ilustrativamente el mismo tema que acabamos de ver en Colosenses: buscar las cosas de arriba, ¿no? Poner la mira, mente, pensamientos, deseos, anhelos, todo el paquete en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora, este texto es también muy discutido. Ciertamente nosotros no vamos a aclarar aquí todas las dudas sobre este texto. La lectura en el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y de inmediato la controversia: si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé. La pregunta de si murió, la muerte es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. No sabe si estaba muerto físicamente,
y volvió como un tipo de resurrección, a tener vida. No sabía Pablo, fue arrebatado y el tercer cielo es la presencia de Dios. En teoría, la atmósfera del planeta es primer cielo, el espacio exterior, segundo cielo, y siempre cuando se refiere al paraíso o aquí al tercer cielo, se refiere a la dimensión espiritual que pudiera o no tener una ubicación dentro de los límites del cosmos físico que nosotros conocemos. Eso no nos interesa. Arrebatado hasta, yo voy a decir, el cielo, la mismísima presencia de Dios. Y lo vuelve a decir, yo conozco a este hombre, y se estaba hablando de sí mismo, y vuelve a decir, si en o fuera del cuerpo, tan solo Dios sabe. Fue arrebatado, ahora el paralelismo con el tercer cielo y el paraíso, donde oyó palabras secretas. Hay muchas controversias acerca de lo que estamos leyendo aquí. Palabras secretas que el hombre no puede decir. Y de tal hombre me gloriaré. En el contexto es de no van a gloriarse. No la gloria falsa, sino la verdadera gloria. Ahora escuchen, nos sirve aquí la ilustración, sin meternos en ninguna controversia. Yo les aseguro de lo siguiente, el apóstol Pablo nunca dejó de pensar en esto. ¿No? Y aquí entre paréntesis, predicamos hace tiempo un sermón completo sobre las experiencias, las que se llaman cercanas a la muerte. Es un tema extraordinario, de estos que parecen haber fallecido y regresan a la vida. Esto no es el tema aquí, pero esto es lo que pasó con Pablo. No nos aclara si realmente falleció y volvió a tener, nada de esto nos interesa por el momento, salvo el hecho de que todas las personas que tienen estas experiencias, sus testimonios, ¿saben ustedes cuánto valor tienen los testimonios de todas estas personas, creyentes y no creyentes? ¿Cuál es el valor? Cero. Nada para los demás. No tienen valor alguno, en muchísimos casos ni credibilidad alguna. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Pero este es el único hombre del cual sabemos a ciencia cierta hizo una visita preliminar al cielo. ¿No? Los demás promueven en sus libros, algunos bestsellers, el turismo celestial. ¿No? Es lo que nos quieren decir, que llegaron como al estilo de turistas, ¿no? Por unos momentos, pueden ser algunas horas al cielo, y luego Dios les entregó la licencia para que pudieran regresarse a la tierra. No, este hombre sí, el caso de estas personas, no lo vamos a discutir el día de hoy. Tan solo vuelvo a decir, Pablo nunca dejó de pensar en lo que oyó y en lo que vio en el cielo. Ahora la pregunta aquí, ¿de qué nos sirve entre tantas cosas saber de esto? Escuchen, ¿qué haríamos nosotros si a de veras hubiéramos tenido una experiencia semejante? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos afectaría a nosotros una experiencia parecida a esta? ¿Cómo te afectaría? Esa es la pregunta. Le afectaba a Pablo profundamente esto, al grado en que, lo vuelvo a decir, nunca dejaba de pensar, nunca perdía de vista, buscaba las cosas de arriba que él mismo había visto cuando esto sucedió en su vida. ¿No? Ahora, ¿cómo se aplica algo como esto a nosotros? Escuchan, los textos
muchos textos, como Colosenses 3, cuando dicen buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra, de poner la mira, la mente, el corazón, todo el paquete en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Todos los textos dicen, escuchan, que los creyentes hemos de vivir como si algo parecido a esto, o como si esta experiencia de Pablo nos hubiera sucedido a nosotros. ¿Qué? ¿Que hemos de vivir como si hubiéramos subido a un lado del apóstol? Como si hubiéramos entrado al tercer cielo, al paraíso, y regresado a la tierra. ¿Que hemos de vivir como si esto nos hubiera sucedido? En realidad, no nos ha sucedido, pero como si nos hubiera sucedido. Sí. Sí. Claro que sí. Y eso es lo que todos los textos nos están diciendo. Poned nuestra atención, ¿no?, en las cosas de arriba. Pero, ¿qué sabemos nosotros de estas cosas de arriba? Sabemos lo que la Biblia nos revela sobre el cielo, sobre la vida venidera, sobre la verdadera gloria. Sabemos muchas cosas. Y en estas cosas, ¿hemos de poner nuestra atención? Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos, por medio de la fe. Podríamos tardar media hora argumentando sobre la fe, que hace que las cosas invisibles se vuelvan visibles, ¿no? Sobre la fe que nos da la plena certidumbre, la plena convicción. En la versión antigua, la plena demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Y por medio de la fe entendemos muchísimo. Como vamos a ver, comenzábamos diciendo, es una pequeña parte de la realidad del cielo, lo que Dios nos revela, y sin embargo, muchísima información. Y la fe, que es como un telescopio, que hacen que las cosas a la distancia se nos acercan y se ven con más claridad, o como tantos años llevamos hablando de la fe como una máquina del tiempo. A través del túnel del tiempo nos remontamos al pasado y a través de la palabra de Dios para ver y experimentar en las narraciones bíblicas todo desde la creación del mundo, el diluvio, Sodoma y Gomorra, y toda la historia revelada en el Antiguo Testamento y hasta el futuro, en la máquina del tiempo, ¿no? Somos trasladados de la tierra al cielo por medio del don de la fe, ¿no? Y no estoy hablando de una fe falsa, humanamente fabricada. Estoy hablando del don de Dios que nos da la capacidad de creer, confiar y entregarnos a lo que Él ha revelado aquí en su palabra. Ahora rápido para terminar la introducción, ¿no? Volvemos a este tema. La mayoría de los creyentes luchamos con esto, si no todos. Y increíblemente, hay largos periodos de tiempo en nuestras vidas en que no nos interesa mucho nada de esto, ¿no? Nada de la vida venidera, nada de la eternidad nos interesa tanto como las cosas que nos están sucediendo en el presente. Pero rápido vamos a discutir una parte de la causa de lo que estoy señalando aquí.
muchísimos, incluso creyentes, ¿no? Están preocupados con este mundo presente, distraídos es la palabra. Sus vidas están centradas en las cosas temporales de la tierra, en contraste con lo que Colosenses dice, ¿no? Y esto debido a muchas causas, ¿no? Tienen planes, propósitos, sueños, esperanzas que se tienen que cumplir aquí en la tierra, ¿no? Y eso es lo que están esperando. Y aún siendo convencidos de que el cielo es mejor que la tierra, ¿no? Y de que hay una relación directa entre estas cosas, sin embargo, cuentan con que van a vivir una larga vida y que van a tener, que les falta mucho tiempo y que van a tener en un futuro próximo o lejano la oportunidad de hacer lo que este texto en Colosenses 3 dice. O piensan, no, esto es para los de la tercera edad, los viejitos, ¿no? Los que se están acercando a la muerte. Esto sí, es para estas personas, ¿no? Y yo, como tengo tan solo 20, 30, 40, 50 o 60 años de edad, no tengo que preocuparme mucho por esto. Y nosotros hemos presenciado en un año y pico 5 casos de muerte, no cada caso de muerte instantánea, pero todos sus casos fueron de una muerte no esperada, ¿no? Lo vimos con la hermana Lola hace 8 días, hace 10 días, ¿no? Esposa de Juan Manuel Rivera, están en la iglesia en Querétaro. Lo vuelvo a decir, muchos no tienen gran interés en esto, a menos que haya algo así, con algún ser querido, amigo, hermano, hermana en la fe. Y la mayoría de los creyentes, demasiado cómodos, la mayoría de los creyentes, mientras que no tengan graves problemas, mientras que las cosas marchan relativamente bien en sus vidas, ¿no? Es tan solo cuando haya lo que acabo de ilustrar, alguna, entre comillas, desgracia, tragedia, ¿no? La muerte súbita de algún ser querido. Es tan solo así que la mayoría de los creyentes comenzamos a pensar más en este tema, ¿no? Del futuro, el cielo, el fin, la eternidad. Y los inconversos no quieren pensar nunca en estos asuntos. Yo he estado presente en mi propia familia, escuchando comentarios de personas reunidas a la hora del funeral y la gente quejándose. Yo no quiero estar aquí, esto no me interesa, y otras personas, me da miedo, ¿no? Estar frente a la realidad me da miedo, ¿no? Y espero que el servicio, el culto, el funeral se acabe lo más pronto posible, ¿no? Y la mayoría de los creyentes, escuchan, tienen todo esto, como acabo de decirlo, su llegada a la eternidad, lo tienen ubicado en un futuro lejano, muy lejano, y nadie quiere tomar en cuenta la brevedad de la vida, nadie quiere tomar en cuenta la incertidumbre de la vida, nadie quiere pensar, ¿no?, que pudieran llegar mucho antes de lo que pensaban a esta eternidad. Y muchos confían, ¿no?, en que tendrán suficiente tiempo para pensar acerca del cielo y el futuro y las cosas celestiales, ¿no? Tendrán suficiente tiempo en un futuro, ¿no? Y luego rápido, aquí no vamos a detenernos, hay que terminar la introducción. Hay muchísimos creyentes que tienen ideas absurdas y piensan de esto como vamos a estar ahí por toda la eternidad tocando arpas o algún instrumento musical, y ahí vamos a estar flotando sobre las nubes, y ahí vamos a estar desocupados, si no totalmente quietos, por lo menos descansando, ¿no?,
para siempre en el cielo, y todo esto de que descanse en paz, ¿no? Podríamos tardar media hora discutiendo esto. Obviamente nadie, salvo los creyentes, van a tener paz. Todos los demás es el 100% lo opuesto de la paz, ¿no? Pero que descansen en paz. ¿Quiénes pueden? No, 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 no. No. Y muchos piensan, no, ¿por qué voy a perder mi tiempo pensando en algo futuro cuando a mí me interesan cosas prácticas que me ayudan cotidianamente en la chamba, el trabajo, la familia, el matrimonio, las presiones de la vida? Y aparte de este lío, hay un sinnúmero de temas aquí, ¿no? Muchísimos tienen ideas más que absurdas sobre este asunto. Acabamos de citar de 2 de Corintios, el que nos hizo para el cielo. Esto se refiere al cielo en el texto, ¿no? Es Dios. Acabamos de leer aquí que Dios nos manda, son órdenes, ¿no? Poned, ¿no? Pongan la mira, pongan sus corazones, su atención, meditan, ¿no? Hay que concentrarse, ¿no? Ocuparse más en las cosas de arriba que en las cosas de abajo. ¿Acaso conocemos a algún creyente que vive así? Y cuando se trata de la gente equivocada, acabo de ilustrarlo. La lista de ideas absurdas, equivocadas sobre nuestro destino eterno es interminable. La mayoría piensan que no importando quiénes hayan sido ni qué es lo que hayan hecho, están en paz. Los difuntos, ¿no? Y la mayoría, todas las sectas, comenzando con la católica, las falsificaciones del cristianismo siempre enseñan una segunda oportunidad de salvación más allá de la muerte. Todas las sectas, ¿no? Y la religión la más falsificada en el mundo, el cristianismo, ¿no? Enseñan todas estas falsificaciones del cristianismo una segunda oportunidad, o simplemente llegan al extremo del universalismo. Todos se van a salvar, el infierno no existe, ¿no? Y si fuéramos a tardar analizando lo que ya hemos visto anteriormente en esta serie, las ideas que tienen los musulmanes, algunos de estos. Los iraníes no son árabes. Yo viví 2 años de mi vida en la capital, Teherán, Irán, en secundaria. Conozco ese país. Son musulmanes. Por lo menos algunos de ellos descubrieron la verdad acerca de su destino eterno, ¿no? En los últimos 24 años, 24 horas, esto es lo que ha sucedido. Ni hablar de los falsos testigos de Jehová, ¿no? O tantos grupos evangélicos, la religión de Barbie, vamos a ser como Los Ángeles, ¿no? Disneylandia, totalmente Palaciolandia. Esos son los conceptos que manejan en las sectas que incansablemente enseñan la prosperidad. Hay un asunto en el texto, a lo mejor vamos a citarlo más adelante, pero se nos está acabando el tiempo aquí en la introducción. En la casa de mi Padre Celestial hay muchas moradas. Las versiones en inglés traducen la palabra moradas, mansiones. Y hay infinidad de himnos y cantos con la gente cantando acerca de su mansión. La mansión, no, el texto dice muchos lugares para habitar, habitaciones en la casa celestial que es el universo.
en donde hay muchos lugares, en donde no vamos a discutir eso, pero como la palabra en inglés es mansiones, y las sectas carismáticas, por lo menos en el extranjero, ¿no? Están hablando de eso. Mi mansión, quiero ir a vivir en mi mansión, la que me está construyendo Jesús. ¿Así? Oh, really? Ni hablar, ¿no?, de los que dicen que seremos mini dioses. Ni hablar del cielo para los deportistas y los rock and rolleros. Oh, ¿de veras? Hay un cielo para diferentes vocaciones o las ideas comunistas, socialistas, en donde su idea es habrá una igualdad socialista, hasta una igualdad política y cuanto más una igualdad socioeconómica, económica en el cielo. ¿No? Y en un sermón anterior hemos discutido esto de todas las cuestiones políticas en todo el mundo están centradas en cómo crear el cielo aquí en la tierra. Cómo crear un tipo de paraíso, por lo menos bienestar aquí en la tierra. Y esto con la inteligencia artificial, que no es inteligente y es el 100% artificial, están convenciendo a muchísima gente entre el mundo científico, incluso entre los ricos y famosos, de que van a poder vivir en un futuro próximo prácticamente para siempre aquí en la tierra. ¿Sí? Y nadie quiere saber la verdad acerca del cielo, ¿no? Y multitudes de personas más que engañadas sobre este tema, grandes multitudes. Y nadie quiere entender que no llegará ningún ser humano al cielo sin haber creído el Evangelio de Cristo, sin una relación personal con Cristo. No tienen la menor idea de que todo el tema celestial es cristológico, como lo comentábamos de principio a fin. No tienen idea alguna sobre esto. Y aún peor, muchos grupos escuchan, no comprendan. Hay un tema extraordinario aquí en relación con el evangelismo, el cielo, el infierno, el más allá. Lo dejamos. Una parte de esto lo hemos visto en esta miniserie, pero para cada creyente, escuchan, este tema es extraordinariamente importante, ¿no? Es un estímulo increíble en la vida cotidiana para vivir una vida santa, ¿no? Todo el asunto está resumido en la fórmula de la boca del apóstol Juan, cuando dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Describe el cielo como llegando a la presencia de Cristo y viendo a Cristo tal cual y siendo instantáneamente, sobre esto vamos a hablar más adelante aquí, transformados a su imagen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica, como Él también es puro, limpio, santo. Tiene un impacto directo sobre la santificación, tiene un impacto directo sobre nuestro servicio para con Dios y el deseo que todos nosotros, todos los creyentes quisiéramos ser usados por Dios en algún sentido, ¿no? Tiene un impacto directo sobre el único consuelo en medio de conflictos, luchas, pérdidas, lágrimas, dolor, sufrimiento. Constantemente la Biblia dice, no, todo esto lo que se sufre ahora. ¿Cuántas veces hemos citado este texto? Lo que al presente, momentáneo, leve, nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven,
sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. El texto lo hemos citado 1000 veces desde este púlpito, y hay algo muy sorprendente, porque algunos limitan la idea de lo que sufrimos en el presente, la tribulación, etcétera, tan solo a persecución anticristiana. Pero probablemente los eruditos que dicen, esto no está limitado a eso. Incluye el sufrimiento en la persecución anticristiana, claro que sí. Pero el texto anterior dice, no desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, se va deteriorándose, se va, ¿no?, envejeciendo. El interior está siendo renovado de día en día, y de inmediato lo que es al presente momentáneo. Y lo que estoy diciendo es que todo el paquete de tu sufrimiento de cualquier tipo en este mundo está relacionado con la gloria venidera. En forma directa, según este texto. El sufrimiento que sea, por la razón humanamente hablando que sea, nos está obrando un sobremanera alto, eterno peso de gloria. Podríamos pasar media hora hablando de que todos los creyentes que no mueran a los 50, 60 años de edad y entran a la tercera edad, van a pasar meses y probablemente años, 5, 10, 15 años, y muchos se van a terminar en una silla de ruedas. Los creyentes, yo llevo años analizando esto, viéndolo. Hay toda una generación de creyentes en nuestra iglesia en Oklahoma, con la excepción de yo, Lisa, y Russ Jarvis, y la esposa de nuestro pastor, Susana Chamberlain. Todos los demás, y Les Walls, que está al punto de partir, todos los demás están en el cielo. Ya. ¿No? Es increíble lo que ha sucedido. ¿No? Yo no tengo 90 años de edad, todavía no. Me falta, no voy a decir cuánto, me falta ahora. Entonces, rápido, vamos a discutir este tema y vamos a ver un gran argumento en el Apocalipsis, porque se vincula con esto, pero el tiempo no lo permite. No lo vamos a hacer. Tan solo vamos a leerlo, ¿no? Vean, este texto lo hemos visto, es Apocalipsis 21. Este texto lo hemos visto más de una vez en esta miniserie, Apocalipsis 21. Esto es el lado negativo, en parte, del tema. Es extraordinario este texto. Cuando Juan ve la santa ciudad, Apocalipsis 21:2, descender del cielo a la tierra, la fusión del cielo y la tierra, la barrera, las dos dimensiones separadas por el momento, se van a unir. ¿No? Es un tema extraordinario. La dimensión espiritual se va a unir con la dimensión física. ¿No? Esto es el cielo final, en la tierra nueva, los cielos nuevos. Es un tema extraordinario, y todo el asunto que hemos visto anteriormente de la boda y la iglesia, la mujer preparada para su marido, la novia de Cristo, todos los creyentes. Oí una gran voz del cielo, y la parte negativa, no vamos a discutir esto el día de hoy. ¿No? Comienza con el tabernáculo de Dios con los hombres, eso es su morada especial, el tabernáculo de Dios con nosotros, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, el mismo Dios será su Dios con ellos. Y la parte negativa, limpiará a Dios toda lágrima, ya no habrá lágrimas, ¿no? Y estas lágrimas representan todo lo anterior, todas las penas, ¿no? Todos los dolores, todas las tragedias, todos los sufrimientos en el contexto, ¿no?, humano. ¿No? Y el hecho es un debate, tan solo los seres humanos tienen la capacidad, verdaderamente, la capacidad de llorar. No estamos negando que las bestias brutas preprogramadas tienen un paquete
emotivo, emocional. Esto no lo estamos negando con algunas del reino animal. Esto es así, pero no lloran como nosotros, ¿no? Es un tema extraordinario. Todos los seres humanos lloramos en toda una lista de circunstancias. Tremenda. La idea es extraordinariamente fuerte. Y en el infierno va a haber tan solo llanto, el crujir de dientes. En el cielo nada. Ni una lágrima. Dios limpiará, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice el versículo 4. Esto es un cambio radical, lo vamos a ver más adelante, en nuestra condición emocional. Y la causa, a fin de cuentas, de la mayor parte de estas lágrimas, la muerte, no será más. La muerte no será más. La muerte que alcanza a todos ahora se acabará. ¿Cuántas veces? 2 a 3 personas fallecen cada segundo. 180, 150 personas cada minuto mueran. 9, 10, 11 mil personas fallecen cada hora. 240 o 50, a veces en algunos años 260 mil muertos cada año, ¿no? Año tras año, tras año, tras año. No. Yo estoy hablando mal. 250 o 50 cada día. 90 a 100 millones cada año. Estas son las cifras. ¿Y cuántas lágrimas, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto sufrimiento? Y la parte negativa, nada de esto en el cielo. Y luego la palabra clamor. Esta lista la conocemos, ¿no? Llanto y clamor. ¿Qué es esto? Se traduce luto, tristeza, duelo, lamento. Nada de esto. Absolutamente nada. No habrá más tristeza, más luto, más lamento, cero. Es un tema extraordinario. Incluso vamos a discutir. Hay un debate espantoso sobre hasta cuál punto nosotros tendremos memoria de las cosas que pasaron aquí en la tierra. Y como vamos a alegar y vamos a comprobar, tendremos una memoria exacta. Incluso, lo vamos a ver más adelante aquí el día de hoy, una parte de lo que vamos a hacer en el cielo es ver la verdadera historia de todos y cada uno de los creyentes que están en el cielo. La verdadera historia. Y sin embargo, en vez de producir esto, lamento, dolor y tristeza, sufrimiento emocional y mental, será, como vamos a ver, increíblemente lo contrario. Se termina la lista con ni siquiera dolor. Ni siquiera dolor. No, ni siquiera dolor. ¿No? ¿Cuánto dolor físico? ¿Cuánto dolor emocional, psicológico? ¿No? La lista interminable de las causas de este dolor. Y ni siquiera dolor. Nada, absolutamente nada. Porque ya no habrá ningún pecado, ni ningún pecador. El Apocalipsis termina, aquí estamos en el capítulo 21, ven en el versículo 27, no entrará en esta ciudad celestial ninguna cosa impura, sucia, ninguna cosa que hace abominación. La palabra abominación significa, es una palabra rara, ¿no? Algo repulsivo, repulsivo, reprobable, detestable, odiable. Y es una palabra técnica fuertísima que habla de todo lo que el pecado produce. Algo abominable. ¿No? Nada de esto. Ni mentira. ¿No? Nadie en conversa, no regenerada, no cambiada por el Espíritu Santo, no perdonada,
entrarán al cielo, tan solo los que se encuentran sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero. Esta idea se repite tantas veces aquí, y el tiempo se nos acabó. En sentido positivo, todo esto quiere decir que el cielo es un mundo de amor. Hemos hablado mucho de esto. No vamos a discutirlo el día de hoy, pero no habrá nada que impide la plena manifestación de este amor de Dios en el cielo. No habrá ningún obstáculo, ni soberbia, ni envidia, ni orgullo, ni malos pensamientos. Todas estas manifestaciones del amor egoísta, el amor pecaminoso habrán terminado. Y no habrá, como vamos a ver, ningún obstáculo. Cuando Mark predicaba sobre grados de recompensa y privilegios en el cielo, uno de los debates libros llenos de debates sobre cómo puede ser esto. Yo acabo de decir que no vamos a entrar a un lugar en donde es una igualdad socioeconómica, socialista. No. Escuchen lo que estoy diciendo. No, aunque no habrá ningún pobre ni ninguna necesidad real. Y sin embargo, ¿cómo van a evitar entonces envidias, pleitos, malos pensamientos en el cielo? No. Porque todo esto habrá terminado. Todos los habitantes se aman los unos a los otros con un amor perfecto. Sí, con un amor que sobrepasa nuestra capacidad ahora. Nuestros corazones se llenarán del amor de Cristo. Conoceremos su anchura, longitud, altura, profundidad. Y en vez de provocar lo que el pecado produce aquí en la tierra, al ver a cualquier hermano destacado, reconocido, el tema es extraordinario. Comenzando con que será recompensado cada uno conforme a la verdad y conforme a la realidad de lo que hicieron aquí en la tierra en su servicio para con el Señor. Y vamos a aplaudir y vamos a amar aún más a los más destacados en el cielo. Y sobre esto vamos a tener que hablar y tratar de salir de muchas dudas. Ahora, en el tiempo que nos resta, no vamos a hacer más que resumir, en primer lugar, un concepto básico, pero no exhaustivo, de lo que vamos a hacer en el cielo. Un mini bosquejo, nada más. Y luego vamos a aplicarlo a una lista de cambios que van a suceder en nosotros, en nuestra mente y en nuestras emociones llegando al cielo. Ahora, rápido. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿En qué están ocupados todos nuestros seres queridos, amigos que han partido a la presencia de Cristo? Digo que han muerto, pero para los creyentes la muerte no es muerte, es el mejor día de sus vidas, porque entran a lo que estábamos oyendo al principio, a lo que es su verdadera vida y comienzan a disfrutar el destino para el cual fueron hechos por Dios. Pero ¿en qué están ocupados, no? Ahora, es un mini bosquejo. Muchísimos textos hablan de este tema. El argumento que vamos a ver aquí no es exhaustivo, ¿no? Es en una forma muy resumida. Escuchan. Lo primero, obviamente, van a disfrutar o disfrutan los que ya están en el cielo esta comunión, este compañerismo, esta amistad, esta relación íntima con el Dios Trino en la forma más amplia posible. Es a la luz de esto que las ilustraciones son de la boda, del novio y la novia, y comienzan a vivir juntos para el resto, aquí es para el resto de la eternidad. Y la relación matrimonial, la más íntima que existe aquí en la tierra, es un mini reflejo de lo que esto quiere decir. Pero los que han llegado al cielo están ahí viviendo esta
realidad, en una forma que las palabras humanas no son suficientes, ¿no?, para explicar. Pero una de las frases es ver al Señor. Esto es en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, los de puro corazón son los que van a ver a Dios, ¿no? En Hebreos, nadie sin santidad verá al Señor, y la fórmula ver a Dios es un modismo, es el gran tema, ¿no?, de buscar el rostro de Dios, sí, pero esto es tan solo una ilustración. La Biblia termina afirmando, lo voy a leer, verán su cara. El último capítulo del Apocalipsis, 22:4, verán su cara. Y lo que nadie podría ver, ni Moisés podría ver salvo las espaldas, lo que nadie podría ver, el rostro, ¿no?, la cara. Y aquí no estoy hablando de nuestro Señor Jesús en su encarnación, estoy hablando de algo que sobrepasa nuestra comprensión aquí. Pero así termina la Biblia diciendo, ¿no?, van a tener lo que los eruditos llaman la visión, el disfrute, el conocimiento, la bienaventuranza en su máxima dimensión de ver el rostro de su Creador, del que nos creó, del que nos hizo, del que nos dio vida. Esto es extraordinario. Lo volveremos a discutir, no el día de hoy. Rápido. En segundo lugar, disfrutaremos del compañerismo y comunión con todos los demás creyentes. Y las descripciones de esta familia, ¿no?, hay muchas, la congregación de los primogénitos, dice Hebreos. Aquellos que están alistados en los cielos, sus nombres están ahí en una lista celestial, escrito su nombre. Van a pasar lista, van a leer la lista de nombres en el día de juicio, ¿no? Y ahí están los espíritus de los justos, justificados, perdonados, salvados por la fe en Cristo, pero ya son hechos perfectos. Vamos a discutir una parte de esto antes de concluir. Hechos ya perfectos, ¿en cuál sentido? Pero esta familia será grandísima, enorme, abarcando personas de cada nación, raza, tribu, pueblo, grupo socioeconómico, grupo lingüístico, la fórmula que se repite varias veces en el Apocalipsis. La familia tan grande, variada, cada nacionalidad, cada grupo étnico, cada cultura, y las distinciones culturales permanecen. En algunos textos hay sorpresas acerca de esto. No voy a decir más, perdónenme. Ahí se abre la caja de Pandora. Yo estoy hablando de cosas culturales que han sucedido en el plan y propósito de Dios, no la cultura pecaminosa de ningún país, pero distinciones sí. Y distintas personalidades, y hay que entenderlo, cada persona en el cielo, escuchen, tendrá su propia historia. Su propia historia de lo que fue su vida, y a esto vamos a llegar a discutirlo, su vida antes y después de su conversión. Hay textos que hablan de esto, no los vamos a ver el día de hoy. Cada persona habrá tenido su propia experiencia de vivir la vida cristiana en este mundo, experiencias de todo tipo, ¿no? Y cada persona hablará de su transformación, de luchas, de victorias, de tremendas cosas. Y hay una tremenda lista de personas con quienes quisiéramos nosotros hablar. Y vamos a discutir esto. No va a ser realidad virtual. Vamos a ver documentales a primera mano, sentados al lado de la persona que vivió estas cosas. Eso es increíble. Porque todo esto va a glorificar la gracia. La gracia de Dios la vamos a ver en su multiforme gracia. Dios nos va a manifestar su mano. Lo que escuchamos y sabemos tan poco. Aquí estoy ex rock and rollero en la época del rock pesado, cuando se estaban muriendo por todos lados, ¿no?, los grandes. Aquí está un ex de qué pandilla en Los Ángeles, no queremos saber nada. Trae unos tatuajes aquí, ustedes pueden preguntarle después, a lo mejor no les va a decir nada.
lo poco que sé de tu vida me ha maravillado. Y esto es lo mismo con cada persona sin excepción, ¿no? Con cada creyente sin excepción. Y rápido, ¿estarán unidas estas personas? No habrá ningún desacuerdo, ninguna diferencia doctrinal, teológica, en lo más mínimo. Todos los errores, vamos a ver un momento, doctrinales serán corregidos al instante. No habrá divisiones, malos entendimientos. Y ya lo hemos dicho, soberbia, orgullo, egoísmo, absolutamente nada. Ni siquiera diferencias de opinión. No, una unidad en la verdad, que es la única unidad que hay. Serán unidos en la verdad acerca de todas las cosas. Y muchos que piensan que tan solo vamos a descansar, los textos dicen, y es una lista de textos, que obviamente vamos a servir a Dios, que nuestro servicio terrenal es tan solo la preparación previa para nuestro servicio celestial, ¿no? Y los textos que hablan de esto son muchísimos. Van a descansar tan solo de la guerra espiritual y la lucha en contra del pecado. Vamos a descansar. Esta lucha habrá terminado, ¿no? Habrá llegado a su fin. Habrá concluido, ¿no? Este conflicto con el mundo, el diablo y la carne. Se acabará este conflicto con cada pecado, con cada tentación. Ni siquiera tendremos la capacidad de pecar, ni menos el deseo de pecar. Pero no vamos a descansar, ¿no? Como muchos piensan. Vamos a descansar de la frustración, el desánimo, el fracaso, el dolor, las lágrimas, ¿no? La fatiga, la contaminación y perversión del pecado que nos enreda en una lucha interminable. Vamos a descansar de todo ese paquete, ¿no? Y vamos a servir a Dios en forma activa a lo largo de la eternidad. Sus siervos le van a servir. Cuando dice no habrá más maldición, ¿no? Sino el trono de Dios y el Cordero estará en esta ciudad y sus siervos. Es el último capítulo de la Biblia, el versículo 3 del 22 del Apocalipsis. Sus siervos les servirán, le van a servir. ¿Y cuántas veces sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré, ¿no? En la parábola de los talentos. Y luego la parábola termina con, y al que tenía y mal usó un solo talento, lo enterró en la tierra, lo echó a perder, lo desperdició. Se lo van a quitar de él para dar ese talento, que es la capacidad y la oportunidad de servir a Dios. Se lo van a entregar al que tiene 10 talentos, dice Mateo 25. Y esto quiere decir que tu capacidad de servir a Dios será aumentada, incrementada, engrandecida, en conformidad con lo que hiciste aquí en la tierra, con este paquete de talentos, mayordomía aquí en la tierra. Todo esto será aumentado, ¿no? Y desarrollado a su máximo. Hay una lista de textos misteriosos que hablan, no los vamos a ver aquí, que hablan. Voy a leer uno de estos textos, ¿no? No puedo resistir la tentación aquí. Por favor, espérame un momento. Este texto, otro de increíbles debates, escuchen lo que dice. De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la... Y aquí vienen los debates. La regeneración. Las traducciones de esta palabra, la renovación. En otros textos, la renovación de todas las cosas, ¿no? En el Apocalipsis 21, cuando todo sea hecho nuevo.
Algunas versiones en la recreación, el segundo Génesis. Ustedes que me han seguido, eso es en la gloria venidera, la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos. Y los que nos quieren convencer de que Israel ya no existe, que no tiene nada que ver con el futuro, menos cuestiones apocalípticas, menos cuestiones en la tierra nueva, en los cielos nuevos. La última frase del texto dice, para juzgar los 12 tribus de Israel. De Israel tantos nos dicen, no, esto ya no existe. Oh, really? Oh, really? Iban a inventar 1000 reglas hermenéuticas para convencerte de que las 12 tribus de Israel no tan solo ya no existen, sino no significan nada aquí. Ok. ¿A quién le vamos a creer? No sin entender todo. Hay misterios en esto, no lo estamos negando. Pero rápido. Oportunidades de servir y glorificar a Dios. Aquí, estos son por lo menos sus apóstoles sentados sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y en otros textos, te voy a poner, ¿qué dices? ¿Sobre 5 ciudades? Creo que en uno de los textos, Mark, 10 ciudades. Sobre 10 ciudades te voy a... ¿Cuáles ciudades? ¿De qué están hablando estos textos? De lo mismo. ¿No? De lo mismo. Y obviamente vamos a amar y servir a nuestro prójimo en una forma extraordinaria. Amarnos y servirnos los unos a los otros en el cielo, en el paraíso, en el tercer cielo, en la tierra nueva, en los cielos nuevos, cuando todo esto sea fusionado. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a hacer un paréntesis nada más. Y en este paréntesis voy a hablar primero de los cambios. Esto es algo al cual vamos a volver primero. Los cambios que van a suceder en nosotros. Ahora, para discutir este tema, les invito a ver un texto, aunque el texto también es de mucha controversia. Primera de Corintios 13, por favor. Porque el texto, en el contexto inmediato, se refiere a la llegada de la palabra de Dios en aquel entonces, en contraste con lenguas, profecías y la inspiración directa, ¿no?, de los profetas antes de que el Nuevo Testamento existiera. Viene en el contexto de la niñez de la iglesia, la plena madurez de la iglesia. Hay un gran argumento sobre 2 tipos de revelación: la temporal, la que fue quitada, ¿no? Aquí mismo las profecías se han de acabar, el conocimiento impartido en forma directa, este conocimiento también será quitado, las profecías llegarán a su fin, porque estos dones funcionaban cuando el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, tenemos la mente de Cristo revelada aquí en las páginas del Nuevo Testamento en forma para nosotros completa, ¿no? Pero esto no es el tema que nos interesa, sino esta es una ilustración en relación con varias cosas. En el versículo, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 13, en el versículo 12, ahora vemos por espejo, en la oscuridad. Mas entonces, ahora vamos a tomar este entonces, ¿no?, como para introducir el tema de lo que va a cambiar en nuestras mentes llegando al cielo. Entonces, cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora, muchísimos
piden prestado este versículo y hablan de lo que vamos a discutir aquí en parte. Dicen, no, si esto se aplica al cielo, cara a cara, ¿no? Si esto se aplica al cielo, conocemos ahora en parte, entonces conoceremos tal como somos conocidos. Ahora, rápido, este tema no es, escuchen, que llegando al cielo vamos a disfrutar de un tipo de omnisciencia. No. Esto no quiere decir que llegando al cielo que tendremos todo conocimiento. Tampoco. No, esto no es así. El contraste aquí es entre un espejo borroso, incompleto, parcial, no tenían espejos de vidrio, era de metal pulido y la imagen incompleta, medio borrosa, ¿no? Y el argumento es entre la forma indirecta y directa, entre una revelación indirecta, borrosa, medio borrosa, defectuosa, y una revelación precisa, ¿no? Directa, concreta. Es un gran tema. El argumento no se refiere, escuchan, al alcance de este conocimiento, sino se refiere a la manera en que vamos a conocer las cosas. No se refiere, lo vuelvo a decir, a un tipo de omnisciencia. No. En su alcance, no. Pero se refiere a un conocimiento íntimo, personal y directo. Este tema es extraordinario. Ahora, escuchen lo que esto quiere decir. Quiere decir que llegando al cielo va a haber un cambio en la forma en que entendemos muchas cosas. Este cambio va a suceder en nuestra mente. Pero hay personas que creen que en el momento de llegar al cielo, tu mente será convertida en algo como un tipo de omnisciencia, de todo conocimiento. Esto no es así. No. Lo vuelvo a decir. No, el argumento aquí es lo siguiente. Vamos a seguir aprendiendo en el cielo. Voy a comprobar esto en un momento, pero en una forma diferente de lo que lo hacemos aquí en la tierra, ¿no? Ahora, la prueba de que uno puede llegar al cielo y ser glorificado y perfeccionado en santidad sin, ¿no?, la necesidad de seguir aprendiendo, es lo que quiero que veamos aquí. Hay una lista de textos, primero de Pedro dice, los ángeles siguen aprendiendo, son perfectos, son santos, nunca han pecado, y los ángeles anhelan mirar, contemplar, analizar, es una palabra técnica. Hay un sermón fabuloso de Spurgeon sobre ese texto. Si los ángeles en el cielo siguen aprendiendo, ¿cuánto más nosotros seguimos aprendiendo en el cielo? Eso es lo que estoy diciendo. Y vamos a ocuparnos en esto. Es algo extraordinario. Vean los argumentos. Adán perfecto, sin pecado, antes de la caída, aprendió muchas cosas. Antes de su caída, Adán estaba aprendiendo acerca de la creación, el reino animal, ¿no? Y el argumento aquí es extraordinariamente fuerte. Dios puede impartir a nosotros un conocimiento directo, inmediato, perfecto. Y esto es lo que hizo con Adán y Eva al principio. ¿En cuál sentido? Fueron creados con la capacidad de hablar. Y esto implica un sinnúmero de cosas: vocabulario, diccionario, gramática. Dios instaló el sistema operativo en Adán y Eva funcionando. Tenían la capacidad de hablar y se iba extendiendo su vocabulario. Cuando Adán comenzó a escribir el primer diccionario con los nombres de todos los animales, de eso leemos, ¿no?, en el Génesis, antes de la caída. Todas las demás personas hemos tenido que aprender a hablar a través de un proceso de aprendizaje. Aunque algunos padres piensan, Juanito me está hablando cuando dice gaga, ¿no? Ok, está bien.
No, todos los demás, un proceso de aprendizaje, ¿no? Y este proceso de aprendizaje es constante y continuo a lo largo de nuestras vidas en este mundo. El proceso no termina. Entonces, vean, llegando al cielo, al momento de llegar al cielo, comenzaremos con el conocimiento que ya tenemos en ese momento. Y la primera cosa que va a pasar es Dios va a corregir muchos errores, conceptos equivocados. Esto es obvio. Nos va a impartir un conocimiento más amplio, obviamente sí. Y sin embargo vamos a seguir aprendiendo. ¿Cómo sabemos que vamos a seguir aprendiendo en el cielo? Los textos lo dicen. En tu presencia, plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. El Salmo 16, el versículo 11. Y estos deleites a su diestra para siempre incluyen el placer intelectual. Este es algo extraordinario. En el verdadero aprendizaje hay un tipo de placer y deleite. Aunque es dificilísimo convencer a los pequeños en el kinder de que esto es así, menos en primaria, menos ¿no? en secundaria, menos ¿no? en los estudios superiores. Sin embargo, todas las personas siguen aprendiendo. Quieren saber el fenómeno de redes sociales, noticieros, ¿no? Y acceso directo a todo tipo de información es prueba contundente de que hay algo que llama nuestra atención, ¿no? En forma constante. A nivel intelectual, escuchan, lo que vamos a estudiar en el cielo, muchas personas quieren saber, la mini lista, a esto volveremos. El Salmo 119 dice la Biblia, para siempre Jehová permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Ese texto significa muchas cosas, comenzando con que hay una copia de la Biblia en el cielo, claro que sí. De los libros que se van a abrir en el día de juicio, este es el primer libro en la lista. Pero de que vamos a seguir aprendiendo de la Biblia en el cielo, no hay duda. Entonces, lo que estamos haciendo en cada estudio, cada prédica, a nivel individual, personal, colectivo, lo vamos a continuar en el cielo. Lo dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán de ningún modo. ¿No? ¿Qué es esto? Aquí en la tierra es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero esto en el mejor de los casos, vamos a verlo terminando, no es completo. En el mejor de los casos, no, va a continuar. Vamos a seguir estudiando la persona, la naturaleza, el carácter de Dios, todo lo que entendemos con la palabra teología, la persona y obra de Cristo. Son temas infinitos. Vamos a discutirlo en otro. Yo creo que vamos a ver los videos de lo que pasó en la cruz del Calvario. No como videos, por lo menos en tercera dimensión. What is that? A hologram. Holograma. Por lo menos algo por el estilo. Pero esto de verlo, los inconversos lo vieron, no entendieron nada. No vamos a ver la multiforme sabiduría de Dios en todo lo que estaba sucediendo. El estudio de esto, los textos anchura, longitud, las dimensiones del universo, se van a convertir en realidades a través de este proceso en el cielo, ¿no? Vamos a comprender este amor de Cristo. Hay una frase, estaba leyendo en un libro de Spurgeon, un comentario de Spurgeon, dice que este amor llegó tan profundo como al infierno y tan poderoso como para vencer la muerte, ¿no? El amor de Cristo. Y luego rápido, la creación física, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la creación física la vamos a estudiar, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, deidad, se hacen claramente visibles
a través de, por medio de la creación del mundo, las cosas creadas son las cosas que usamos para entender las cosas, ¿no?, invisibles, siendo entendidas las cosas invisibles por las cosas que son hechas. Todo este gran argumento en el primer capítulo de Romanos, de la boca de Pablo. Y los cielos que cuentan la gloria de Dios, que anuncian la obra de sus manos, ¿no? Y todo el debate de si vamos a viajar en el cosmos como un tipo de exploradores, ¿no? Nadie puede decir definitivamente que no. Y todo el estudio de la historia verdadera, estoy entre semana, estoy tratando de animar a muchos a orar por las cosas. Llevábamos 3 semanas diciendo, ya viene un conflicto espantoso que puede salir fuera de control en el Medio Oriente, un ataque en contra de Irán. Y yo comentando acerca de que en cada país la gente, las versiones que van a dar acerca de por qué esto acaba de suceder, ¿no?, ya son preescritas. No, esto es culpa, y si no es de los gringos, es culpa al 100% de Israel. Oh, really? ¿Qué sabes tú de esto? No pueden encontrar a Israel en el mapa. Y ahí están opinando y dando su versión, mostrando su ignorancia. No, increíble. La historia real, objetiva. ¿Y por qué la emoción en contra de lo que acabo de decir? Con esto están manipulando a la gente necia, ingenua, que no puede encontrar ni Irán ni Israel. Yo viví en Irán 2 años de mi vida. No pueden encontrar el país que se llama Irán en el mapa. Pero nos van a escribir sus opiniones y sus comentarios y nunca se van a preguntar ¿y dónde está la mano de Dios en esto? ¿Cuál es la historia futura de Israel? No, algunos de los super reformados nos van a decir que no hay ningún futuro. Y luego, ¿cómo los gringos están enredados en esto? Cuando desde la perspectiva de nuestros intereses nacionalistas no nos conviene en lo más mínimo. Yo tan solo los digo, 4 o más presidentes de la Unión Americana pasaron su periodo en la Casa Blanca con sus Biblias. Hay una Biblia en la Casa Blanca. Hasta creo que Obama es el primer presidente que se atrevió a quitar la Biblia, ¿no?, de la Casa Blanca. Y estos presidentes con la Biblia abierta, ahí en una esquina, en un rincón en la Casa Blanca, a un texto del libro de Ezequiel, ¿no?, a su capítulo 38 y 39, en donde hay una lista de países que van a invadir a Israel. En la lista de países, Persia, que es Irán, ¿no? Todos los demás países islámicos que rodean a Israel están en esta lista. Incluso algunas partes de la ex Unión Soviética, Turquía incluso, Etiopía, Libia, ¿no? Y los presidentes, por la llegada de ministros y evangelistas, desde incluso antes de Billy Graham, los presidentes preguntando, explícame esto, ¿en dónde estamos nosotros, los gringos, en esto? ¿Qué debemos hacer respecto a esto? Esto es la verdadera historia futura de lo que va a suceder. Y de alguna manera se relaciona con todo lo que pasa en el Medio Oriente, les aseguro que sí. Incluso Cristo hablaba de esto cuando decía, cuando por fin los judíos dicen paz y seguridad.
vendrá al fin. ¿No? De la boca de Cristo. Pero nos dicen los judíos ya no existen. Oh, really? Los super eruditos. ¿No? Estos comentarios son necesarios porque hay un lío en Internet de personas que se atreven a hablar de cosas de las cuales saben absolutamente cero en relación con este libro. Pero rápido, 3,000 biografías en este libro. Y la verdadera historia va a pasar, ¿no? Escuchen rápido. Hay un libro, según Apocalipsis 20, de obras. Los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es, ¿no?, de la vida, pero fueron juzgados los muertos de las cosas escritas en los libros, plural, según sus obras. Hay un libro de obras que se va a leer en el día de juicio. 20:12. Hay un libro de los vivientes. Ese tema es extraordinario, que es un tipo en el Antiguo Testamento de registro civil. En el Salmo 69 se refiere a personas cuyos nombres serán borrados del libro de los vivientes. Ese libro se va a abrir en el día de juicio. Se va a leer como una parte de la verdadera historia. En el Salmo 56 hay un libro de lágrimas. ¿De veras? De eso hablaba el rey David. Mis lágrimas están registradas, apuntadas en tu libro. ¿Cuál libro? Hay un libro en el último libro del Antiguo Testamento, la profecía de Malaquías. Hay un libro de memorias. Y dice, memorias de los que temen a Jehová y piensan en su nombre. 3:16 de Malaquías, libro de memorias. Yo estaba preguntando antes, ¿habrá memorias de tantas cosas que sucedieron aquí en la tierra? Ya estamos contestando. Y obviamente hay el más misterioso libro, el libro de vida del Cordero, mencionado en Apocalipsis 3, 13, 17, 20, 21, por lo menos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en el Apocalipsis. Y de este libro hablaba Cristo. Incluso la palabra griega que se traduce libro. ¿Cuál es la palabra griega? Biblion. Biblion. La palabra griega, ¿no?, que se traduce libro. Es Biblion, ¿no? Y en Lucas 10 dijo Cristo a los 70 que regresaban, ¿no?, de su misión de evangelización y milagros frente al pueblo incrédulo de Israel. Los nombres de ustedes están escritos en los cielos, dijo. En Lucas 10:20. Hay que regocijarse en esto, dijo Cristo. No en ninguna otra cosa, salvo en que nuestros nombres, el nombre de cada creyente, escrito ¿en cuál libro? ¿En el cielo? Y rápido concluyo esto, no, el tiempo se nos está acabando aquí. Mucha gente no comprende. ¿Cómo van a seguir aprendiendo? Escuchen, muchos murieron en su juventud o niñez como creyentes. Cuando llegan al cielo, son muchísimas cosas que nunca escucharon ni aprendieron aquí en la tierra y tienen que aprender. Muchísimos otros permanecieron la mayor parte de su vida cristiana como niños en la fe, por su propia culpa.
¿no? No llegaron a la plena madurez en el entendimiento de las doctrinas básicas de la Biblia, vacíos, huecos, en el mejor de los casos. Llegan al cielo como niños en la fe. ¿Qué va a pasar con ellos en el cielo? Tienen que aprender. Habrá un proceso de aprendizaje. De eso no hay duda. ¿Y estaremos ocupados en esto? Sin límite. La capacidad nuestra finita, aún siendo glorificados, y la información infinita, ¿no? Ahora rápido, muchos quieren saber en cuanto a la facultad de entendimiento, intelecto, mente. Escuchen los cambios y rápido, eso es otro sermón. Rápido. La capacidad de comprensión aumentada. Aunque nunca será un conocimiento completo, exhaustivo, como un tipo de omnisciencia, sin embargo, la capacidad de comprensión de grandes misterios como la existencia trinitaria de Dios, las dos naturalezas de Cristo en una sola persona y otros ejemplos, la capacidad de comprensión aumentada, ¿no? Como cuando Cristo abría su entendimiento con los hermanos rumbo a Maús, ¿no? Para que comprendiesen las Escrituras. Eso es lo que va a suceder en el cielo. Y luego la memoria no falible. ¿Qué es esto? Es tremendo. La capacidad de retención probablemente al estilo de una memoria fotográfica que han tenido personas aquí en la tierra. La capacidad de retener la información en el proceso de aprendizaje. Y sin lugar a dudas, acceso a la base de datos sin ningún bloqueo mental. Sin ningún bloqueo que impide. Nuestra memoria es falible y selectiva en el mejor de los casos en este mundo. Pero la mente será usada, la lista de palabras disciplinada, equilibrada, balanceada, ¿no? Para concentrarse y para recibir la información y analizarla y aplicarla, reflexionando, meditando. Tantos textos que hablan de esto en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer. Todos van a ser alumnos que sacan un 10. Así lo voy a decir. Pero lo más importante, la mente ocupada en las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Las cosas de abajo, toda la historia, lo que estamos haciendo, la experiencia, la gloria de Dios. En cada esta historia está encapsulada y en forma oculta ahora la gloria de Dios. Y veremos esto, ¿no? Entenderemos esto, estaremos ocupados. Y ya no habrá nada de malos pensamientos, ni un solo pensamiento malo. La mente capacitada tan solo para pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, de buen nombre, ¿no? Digno de honor, toda la lista que conocemos en Filipenses 4, en que hemos de ocupar nuestras mentes ahora y nos cuesta una lucha tan pesada. Todo digno de ser amado, todo digno de buena reputación, de gran valor, de gloria y honra para Dios. Ese texto en Filipenses 4 se va a cumplir, ¿no? Con una mente capacitada para ya no pensar en lo falso, deshonesto, injusto, impuro, feo, vano, mala fama, lamentable, triste, no, nada de esto. Y es un gran tema. ¿Cómo vamos a pensar de nuestra vida pasada sin tristeza? Acabamos de ver que no va a haber tristeza. ¿Cómo vamos a reflexionar sobre cosas difíciles que nos sucedieron en esta vida sin dolor? El texto dice nada de dolor. No vamos a lamentar nada. Increíble el cambio. Esto es así.
Y para concluir, el tiempo se nos fue aquí. Tengo que decir algo sobre las emociones, ¿no? El tiempo se nos acabó aquí. Las emociones en el cielo, ¿no? Un mundo sin tristeza, esta emoción no la vamos a volver a tener, ¿no? Un mundo sin dolor, que es una parte emocional, no simplemente algo físico, ¿no? Nada, no habrá más dolor, más lamento, ¿no? Más tristeza, ¿no? Porque no habrá más pecado. El pecado habrá terminado, habrá pasado definitivamente, habrá dejado de existir. No hay pecado en el cielo, ni pecadores. Entonces, menos la muerte, menos la maldición. Tantos textos hablan de eso al final del Apocalipsis. Entonces, esto quiere decir que habrá un cambio radical, extraordinario, en nuestra condición emocional, ¿no? Estas emociones que son lo que controla y domina a todas las personas inmaduras y muchas personas ya adultas, estas emociones van a cambiar radicalmente, van a ser transformadas, ¿no? Renovadas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué tan diferente será esto? La mayoría de la gente que vive en base a sus emociones y sentimientos, por lo menos sus estados de ánimo. ¿Cuántas personas, no, se dejan dominar por un péndulo? Todos nosotros en algún sentido emocional, montaña rusa, ¿no? Muchísima gente vive a la merced de sus emociones. Muy pocos, ¿cómo estás? Muy pocas personas contestan y dicen la verdad. Porque muy pocas personas se sientan bien emocionalmente, psicológicamente, emocionalmente, no. Y toda la lista, miedo, preocupación, ansiedad, depresión, desánimo, todo esto borrado, terminado en el cielo. El mundo en que vivimos, lo vuelvo a decir, este mundo caído por pérdidas, ¿no? Victimización, la lista es interminable. El puro envejecimiento del cuerpo, la lista es interminable aquí. De las cosas que nos manipulan emocionalmente, les voy a decir un secreto. Llegas a cierta edad, escuchan, si has madurado algo, ya no te importa tu apariencia física. Forget it. No se va a mejorar. No, olvídalo, ¿no? Y lo mismo de que vas perdiendo algunas capacidades y aptitudes físicas, ¿no? Por más que vamos al gimnasio, ¿no? Esto tiene un remedio a medias, ¿no? Olvídalo, olvídalo. La gente que nos rodea es gente que vive sujeta a este paquete emocional. Es la manipulación emocional total. Cine, televisión, la música, quizás la forma, y es un don maravilloso. Sobre esto vamos a hablar terminando en un minuto. Pero los estimulantes, drogas, alcohol, codicia, materialismo, sexualidad, ¿no? Y la gente sujeta a esta manipulación. Este tema no lo vamos a discutir. Endorfinas, las endorfinas y la dopamina. Increíble este tema. Es increíble el tema. Big Pharma se ha dedicado a lo largo de los últimos 30 años a manipular sociedades enteras en base a las endorfinas y la dopamina. Cuando la gente se pregunta, es un tema extraordinariamente triste y complicado. Los que mueren en el primer mundo por estas adicciones,
a la dopamina, para decir una cosa. ¿Cómo llegan a eso? Las endorfinas bloquean el dolor, por un lado. Eso es su efecto negativo. Su efecto positivo es de producir la sensación de bienestar y placer, euforia, ¿no? Es un tema extraordinario. Y la gente no tiene la menor idea. Big Pharma se dedicó a dar opioides a mujeres después del parto. Un amigo nuestro nos dijo, con esto de los dientes de sabiduría, de wisdom teeth, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? 30 pastillas mínimo de los opioides más fuertes, que antes todo esto prohibido. Vas al dentista, te operan y en 2 semanas la adicción a estas pastillas existe, o menos. Hoy en día, el límite, 3. ¿Cómo? Antes les estaban dando 30, ahora tan solo 3 de estos opioides. Lesionados en todos los deportes, en la Unión Americana es todo tipo de deportes, fútbol americano lo peor de lo peor. Desde secundaria, recetando a estos jóvenes pastillas para las lesiones. Y luego Big Pharma, que creó una adicción masiva en la Unión Americana, cortó las recetas, ahora van al mercado negro. Y los carteles en todo el mundo ya saben. Vamos a añadir a estas pastillas para el dolor. Fentanyl y otras cosas. Porque esto ayuda al negocio. El fentanilo, en una mínima sobredosis, mata a quien sea. Y la mayoría de los muertos, si son 100,000 cada año en la Unión Americana, la mayoría de estos no son drogadictos vagando en la calle, por favor, no. Son personas que fueron inducidas a esto. Aquí la emoción que quieren controlar, para usar la ilustración, es el dolor físico. Bloquean el dolor, las endorfinas y la dopamina. Son sustancias que Dios ha creado en nuestro cerebro que no crean en relación con Dios y toda la fisiología. No crean estas sustancias ninguna adicción. El tema es extraordinario aquí. No, podríamos repasar argumentos acerca de los efectos de estas cosas. Las endorfinas y la dopamina se relacionan con estímulos naturales y artificiales, es lo que estamos diciendo. Desde la comida, el sexo, la belleza, ¿no? La naturaleza física, paisajes atractivos, el amor romántico, es un estímulo directo de esta índole. La música de diferentes tipos controla emocionalmente a medio mundo. Estas estaciones de radio, las que están ahí con los Beatles, es la misma cosa, porque la mayor parte en su época buena de The Beatles fue lo que dijo I'm saying John Lennon, but it's McCarthy. What's it? Paul McCarthy. Silly love songs. Ya como papá, comenzó a hablar de esto en muchas entrevistas. Eran canciones silly, tontas, ligeras, canciones sobre el amor. Manipulaban toda una generación con esto, ¿no? La música romántica. Y el punto
es que hay un desequilibrio total emocional. Es un tema extraordinariamente fuerte. Sin tomar en cuenta el efecto del pecado sobre nuestras emociones. El efecto del pecado, en la mayoría de los casos, el pecado es veneno mortal emocional. Rabia, furia, coraje, venganza, envidia, celos, veneno total emocional. Y rápido, hay que concluir. Llegando al cielo, todo lo que produce el bienestar, ¿y por qué hablar de endorfinas y dopamina? Estas cosas, ¿no? En el sentido positivo, son tremendas bendiciones de Dios. Imagínense un mundo de amor verdadero en todos, un mundo de verdadera amistad verdadera, la más profunda posible para siempre, en un entorno extraordinario, imposible, inconcebible, las descripciones de belleza inconcebible, un entorno así, ¿no? que nos va a fascinar, que nos va a dejar sin palabras. Un mundo de salud sin enfermedad, de abundancia sin escasez, de riquezas sin pobreza, de pureza sin contaminación. Y el tema que se menciona en una larga lista de textos, banquetes y las descripciones de la buena comida, una lista de textos, ¿no? Y hay distintas cosas en la comida que producen el mismo efecto, bienestar emocional, endorfinas, dopamina, tan solo comiendo algo sabroso. Todos estos factores que se combinan para producir el bienestar, todo lo bueno y nada malo. El compañerismo más elevado, el regocijo eterno que nunca termina, la mejor música posible, la autorrealización eterna, todos sus anhelos más profundos del corazón, culminándose en este fenómeno, y con eso vamos a concluir. Estoy introduciendo a estos temas, vamos a volver un paquete aquí sobre las emociones, y esto es el fenómeno del cual sabemos algo. Dice, lo vimos el domingo pasado, cantaban un nuevo cántico. Digno eras, ¿no?, de tomar el libro, abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, nos has redimido de Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Digno eras, el nuevo cántico, el Dios que canta en sofonías, ¿no? ¿Qué es esto? Rápido, hay que decir lo siguiente. El hecho de cantar es una profunda expresión de emoción, verdadera. Sí, Dios se regocijará con cánticos en relación con cada creyente. Las palabras entran el gozo de tu Señor. En teoría son las primeras palabras que escucha cada creyente en el momento de partir de este mundo. Y este gozo, ¿qué tipo de emoción? Este gozo. Entra en el gozo de tu Señor, una transformación. Estamos hablando todavía de nuestro tema de la verdadera gloria. Y hay que terminar con esto. Este tema de las emociones, yo voy a volver a afirmar algo. La religión cristiana
es la única, estoy hablando aquí del cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico. La religión cristiana es la que nos conduce a cantar. Yo voy a decir, es la que nos obliga a cantar. En conformidad con lo que dice el salmista, me sacó de un lago de miseria, del lodo, me sacó. Puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos. La salvación. El lago de la miseria, las consecuencias temporales y eternas de mis pecados. Ensuciado con lodo, cenagoso. Puso mis pies sobre la roca, encaminó mis pasos, mis pies por el camino ancho, ¿no?, de la vida, no, del camino angosto. Y luego en mi boca puso la canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice el salmista, temerán. Es un fenómeno extraordinario. Es una parte de por qué no somos aficionados de estos grupos con la música, entre comillas, cristiana contemporánea, que no es más que un concierto de rock. That's all it is. No es más que eso. No es más que tomar la música mundana, cambiar la letra y apelar a la carne de los feligreses, ¿no? Y no vamos a discutirlo. No. El hecho de cantar himnos a Dios es, en este texto y en todos, el resultado de la salvación. Por eso el cántico nuevo, dice, nuevo. Un fenómeno único en el cristianismo verdadero. Una expresión de profunda emoción que fluye del corazón, emociones de gratitud, emociones de amor, de regocijo, de felicidad, de alegría, ¿no? Pero hay que decirlo, emociones controladas por la verdad, que fluyen de la verdad. La gran importancia de cantar tan solo canciones, himnos, etcétera, mini sermones, según Colosenses 3, basadas en la verdad. Es una disciplina espiritual que nos obliga a controlar nuestros estados emocionales. Increíble. Y a la vez un tremendo acto de adoración. ¿Puedes hacer algo más que adorar? ¿No? Los elementos en la adoración pública, según el Nuevo Testamento, no son más que 5. Cantar, orar, predicar, celebrar las ordenanzas, ¿no? Y ofrendar. No hay más. No vas a encontrar en este libro nada más que estos 5 elementos. Y el acto de adoración en que estamos cantando, la teoría es que los cantos en el culto público, en cada iglesia cristiana, se unan nuestras voces con las voces celestiales. Los ángeles están presentes con nosotros, los sexos lo dicen, buenos y malos, están aquí el día de hoy. Y yo voy por el lado de que cuando nosotros estamos cantando la verdad basada en este libro, los ángeles presentes están cantando con nosotros simultáneamente en la dimensión espiritual. Ahora concluyo con esto. A lo largo de la Biblia, el acto de cantar, los himnos, así es la palabra, el Antiguo Testamento lleno de esto. El libro de los Salmos es un libro en teoría cada salmo es un himno.
Y todo esto aquí en este mundo se convierte en un tipo de guerra espiritual. La guerra santa de Juan Bunyan. La guerra espiritual, ofensiva, defensiva. Al cantar, estamos glorificando a Dios con nuestros corazones, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Es por eso que en las iglesias manipuladas por el diablo, it's rap. Oh, really? ¿Son raperos? Oh, really? Oh, really? No, eso no es música cristiana. No, ni siquiera es mundana, es diabólica. No, hasta el diablo se mete en esto, sabiendo que es un tipo de guerra espiritual. ¿Cómo lo sabemos así? No vamos a dar la lista de textos, son muchos que dicen lo que estoy afirmando aquí. No necesitamos más que Pablo y Silas cantando a la medianoche encarcelado en Filipos, habiendo sido horriblemente maltratados, golpeados, sus cuerpos lacerados, sangrando y dolor físico, probablemente sin medicamentos, sin calmantes, ya lo hemos dicho tantas veces, sin antibióticos. Y se levantan haciendo uso de la armadura ofensiva, cantando himnos a Dios. Y sucedió un terremoto. Y descubrieron con la secuencia de eventos que el carcelero de Filipos, ex soldado sin lugar a dudas, endurecido por tantos años, nadie llegaba a ocupar estos puestos sin tener fama de ser una persona sin corazón alguno. Y terminó siendo convertido, el carcelero, aquella noche. Primero, uno de los primeros miembros de la iglesia en Filipos, ¿no? Lo veremos llegando a la gloria. Probablemente veremos el hologram, ¿no? La historia. Y al ver las escenas, un debate sobre qué es lo que cantaban, cuál himno, cuál texto del libro de los Salmos. Escucharemos sus voces y al verlo, ya en el cielo, nosotros los creyentes al ver, vamos a cantar con ellos. Yo digo, vamos a llorar con ellos. Y vamos a caer de rodillas, cantando gloria, honra, alabanzas a nuestro Dios. En el cielo. Pero aquí estamos todavía en la tierra. Vamos a pararnos, vamos a orar y vamos a despedirnos cantando, ¿no?, a nuestro Dios.